Saludos mis hermanos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede de nuevamente compartir con ustedes este nuevo capítulo del libro de Hebreos capítulo 5. Aquí en la pizarra ya tengo el bosquejo que siempre le presento antes de comenzar a desarrollar la clase. Estaremos titulando este capítulo 5, Jesús, sacerdote para siempre. Estamos en Hebreos capítulo 5. Y el bosquejo desarrolla como sigue. Estaremos hablando de principios del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Número 2, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Número 3, la compasión de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Número 4, tenemos la exhortación a la madurez. Y número 5, estaremos hablando de lo que es el alimento sólido. Comenzamos entonces a desarrollar todo esto en este capítulo 5 del libro de Hebreos. Comenzamos leyendo este capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a estar hablando por contextos. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 4, el contexto es cualidades para un sacerdocio. Cualidades para el sumo sacerdocio. Del versículo 5 al versículo 11, estaremos hablando de lo que es un sacerdote para siempre. El versículo 12 al versículo 14, estaremos desarrollando, hablando acerca de lo que es la inmadurez espiritual. Comenzamos leyendo el versículo 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres a lo que Dios se refiere, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por esta causa debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo número 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Sumo sacerdocio, o el sacerdocio, que comienza a mencionar aquí el autor. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Desde Moisés hasta Cristo pasaron 1400 años. Y en esos 1400 años está el sacerdocio. Durante 1400 años, la nación de Israel tenía el sacerdocio. Por eso ahora, cuando el autor explica o le habla a estos cristianos convertidos, a los judíos cristianos que se han convertido, se le hace difícil aceptar que Jesús es sacerdote. ¿Por qué? Antes de Jesús, la Biblia menciona a un hombre llamado Melquisedec. Se le llama sacerdote del Dios Altísimo. No voy a hablar mucho de él, porque en el capítulo 7 de este mismo libro de Hebreos vamos a hablar de quién es Melquisedec, quién fue Melquisedec y por qué es el sacerdote del Dios Altísimo. En el capítulo 7 desarrollaremos entonces el
el nombre de Melquisedec. Pero también estaba dentro de Israel estaba el sacerdote Aarón, que era el sumo sacerdote. Y luego menciona que sus descendientes. Solamente del pueblo de Israel o la congregación de Israel, el sacerdocio que ellos entienden, comprenden y practicaron por 1400 años es el sacerdocio de Aarón. O sea, cuando se le explica lo que es el sacerdocio de Cristo, de Jesús, se le hace difícil entender o comprender. Vamos a ver, vamos a ir leyendo los textos, a ver lo que el autor presenta a estos cristianos judíos recién convertidos o creyentes. Dice, porque todos somos sacerdotes, es tomado de entre los hombres. Cuando hablamos de el sacerdocio, hablamos entonces de cuando Dios tomó a Aarón y a sus descendientes para hacerle sacerdote. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo 28 está la historia de cuando Dios toma a Aarón para hacerle sacerdocio. Dios estableció el sacerdocio y presentó el diario vivir o la responsabilidad, mejor dicho, de lo que era el sacerdocio en el tiempo de Moisés. Repito, 1400 años antes de Cristo estaba el sacerdocio de Israel. El sumo sacerdote presenta, su responsabilidad era presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Tanto él como cada uno de los sacerdotes. La tribu de Leví es escogida para ejercer el trabajo dentro del santuario o tabernáculo, pero solamente la familia de Aarón es la familia escogida para ejercer el sacerdocio. Las ofrendas y los sacrificios por los pecados nos recuerda que no todos los sacrificios eran por expiación de sangre por los pecados. Muchas de estas ofrendas, vamos a correr, habían sacrificios y habían ofrendas. No todas las ofrendas que se daban en el tiempo de Israel, en el tiempo del santuario, en el tiempo del tabernáculo, conllevaban sacrificio de sangre. Acuérdense que el capítulo 2 del Levítico hablaba de la ofrenda que era lo que se conocía como el grano. Ofrenda de la flor de harina o la flor de trigo. Eran ofrendas que se presentaban a Dios por la bendición o por el agradecimiento que Dios le había dado o lo había bendecido durante esa jornada en el desierto. Habían sacrificios de sangre, pero también habían ofrendas que eran de agradecimiento a Dios por lo que Dios le había suplido. Este sumo sacerdote tiene que ser paciente. Fuera de ser una persona que presentaba el sacrificio de carne durante día tras día para los sacrificios, también tenía que mostrarse paciente con los que eran ignorantes y extraviados. Tenía que tener un corazón lleno de amor y de comprensión y realizarse a sí mismo de que él también era un pecador. Dice que el sumo sacerdote era paciente porque entiende que él también estaba rodeado de debilidad. Dios da órdenes específicas para el sumo sacerdote para que ministre con compasión, que entienda que él también estaba rodeado de pecado. Cuando Dios manda a construir la vestimenta del sumo sacerdote y de los sacerdotes,
se hizo énfasis especialmente en la vestidura del sumo sacerdote para que llevase sobre sí las 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel grabadas en ella. Tanto en los hombros como en el pecho, cerca del corazón, el sumo sacerdote tenía grabado los nombres de las 12 tribus de Israel. Estaban en el corazón y estaba en los hombros. Eso también lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 28. Cuando él ministraba, dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Cuando entraba a llevar las ofrendas a Dios, ofrecía primeramente por sí mismo porque era pecador, y luego entonces ofrecía por todo el pueblo. Estaba consciente de que él también estaba rodeado de debilidad. En el día de la expiación, que lo habían estudiado hace algunos meses atrás en el libro de Levítico, capítulo 16, él entraba al lugar santo y tenía que entrar al lugar santísimo. Era una sola vez al año que entraba para hacer este tipo de expiación por sí mismo y por toda la nación de Israel. En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sí mismo para recordarse a sí mismo y al resto de la nación de Israel que él también tenía pecado que ser expiado. Esto lo encontramos en el libro de Levítico 16, versículo 1 al 6. Nadie toma para sí esta honra, hablando de el sumo sacerdote o del sacerdocio. Nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote era tomado de la comunidad del pueblo. No era elegido por el pueblo, sino que era designado para el pueblo, pero era elegido por Dios. Aarón no se eligió a sí mismo para ser sumo sacerdote, ni Moisés lo eligió para que fuera sumo sacerdote, sino que Dios mismo elige a Aarón y a sus descendientes para que fueran sumo sacerdotes y sacerdotes. El oficio del sumo sacerdote no era nada de lo que pudiera aspirar alguien. No había aspiración, no. Ninguna otra tribu tuvo la bendición o el privilegio de esta honra. Repito, nadie toma para sí esta honra. Solamente Dios llamó para aquel que el Dios quiso poner la frente, en este caso a Aarón. Era dado por derecho de nacimiento, era escogido por Dios, era un honor que ningún hombre podía tomar para sí. Dios era quien daba honra a sacerdote que él había escogido. El verdadero sacerdocio y el sumo sacerdote viene de una línea específica. Esto lo hemos estudiado en el libro del Levítico, pero el autor hace énfasis de dónde viene este sacerdocio, que repetimos, 1400 años desde Moisés hasta Cristo, donde Israel se acostumbró a vivir bajo los sacerdotes. Todo sacerdote viene de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel, es el nieto de Abraham. Su nombre fue cambiado a Israel. Cada sacerdote viene de Leví. ¿Quién es Leví? Leví es hijo de Israel, el tercer hijo de Israel, de Jacob. Era uno de los hijos de Israel, de las 12 tribus, los 12 hijos, de Israel. Se encuentra entonces Leví, repito, el tercer hijo de Jacob. Dios apartó a la tribu de Leví como una tribu comprometida para el servicio y como representantes de toda la nación de Israel. Eso está en Éxodo capítulo 13, Números capítulo 3. Los tres hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari. Estos tres hijos de Leví, cada uno de estas líneas de la familia tenía sus propias funciones. La familia de Gersón estaba al cuidado del tabernáculo,
de la tienda, de las cubiertas y de las cortinas. Eso está en el libro de Números, capítulo 3, versículo 25. La familia de Coat tenía a su cargo el mobiliario del templo, del tabernáculo, las estacas y las cuerdas. Números capítulo 3, versículo 36 al 37. Estas familias no eran propiamente sacerdotes, sino que trabajaban para el santuario, pero la única familia a la que se le llamó sacerdotes y sumo sacerdote es a la familia de Aarón. El sacerdocio vino entonces por Aarón y sus descendientes. Se formaron entonces los sacerdotes y los sumos sacerdotes, aquellos que venían a servir al templo, a ofrecer los sacrificios a Dios. El sumo sacerdote después de Aarón era mayormente el hijo mayor, con excepción de lo que pasó en el capítulo 10 de Levítico, donde los hijos mayores de Aarón murieron por presentar fuego extraño. El nombre era Nadab y Abiú. Levítico 10 presenta que murieron por causa de presentar la ofrenda o fuego extraño a Dios. Dios mismo Dios los escogió, Dios mismo los eliminó. El sacerdocio era elegido siempre por Dios, nunca designado por el hombre. Y aunque hubieron hombres que fueron atrevidos, si me permite esa palabra, de tratar de ser sacerdote sin tener el llamado a ser sacerdote, mira lo que le aconteció. Dice, hay casos terribles donde hombres quisieron actuar como sacerdotes cuando no tienen el llamado y cuando realmente no lo eran. Tal es el caso de Coré. Eso está en el libro de Números 16. O sea que Coré es el que muere, la tierra se abre y lo traga porque él lo usurpó o quiso ejercer el sacerdocio. También en la historia de Primera de Samuel, capítulo 13, está Saúl. Cuando Saúl hizo sacrificio, cuando también hizo el papel de sacerdote, también fue castigado. Murieron todas estas personas por usurpar, ¿verdad?, o tratar de ejercer como sacerdote. También Usías, segunda de Crónicas, capítulo 26, también trató de usurpar lo que es sacerdocio, también le costó la vida. Nosotros no podemos ser nuestros propios sacerdotes, sino que ya Dios proveyó un sacerdote, el cual se llama Jesucristo. Dios ha provisto a un mediador, a un intercedor, a un sumo sacerdote llamado Jesucristo, al cual debemos hacer, honrar y reconocer como el único sacerdote que Dios ha provisto. Como pecadores no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos o perdonarnos a nosotros mismos, sino que Dios estableció a este mediador llamado Jesús para que esté entre Dios y nosotros, la humanidad. En la mente del judío, dice que el sentido común que tiene la humanidad, en este caso el pueblo judío, la evidencia o la caída de esta evidencia, dice que no hay nación sin religión, sin templo, sin un lugar para adorar. En la mente del judío había que haber una nación, tenía que haber una religión, había que haber un templo para entenderle que Dios estaba presente. No es lo que Dios estableció. Dios estableció la relación con Él. Los sacrificios, los sacerdotes eran sombra de lo que había de venir, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Versículos 5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Note bien esta frase. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Jesús no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, todo lo contrario, sino que Dios mismo lo declaró. Y esto lo encontramos en el Salmo 2. Dios lo declara hijo, Salmo 2.
Y también fue declarado sacerdote para siempre en el Salmo 110. Repito la cita bíblica. En el Salmo 2 se le declaró a Cristo Hijo de Dios, Salmo 2. Y en el Salmo 110 también fue declarado sacerdote para siempre. Dije al principio que para el pueblo de Israel entender que Jesús era sacerdote era sumamente difícil, porque repetimos, por la historia, la tradición, la práctica, los rituales, los sacrificios, las ofrendas. Todo esto es lo que está en la mentalidad del judío o del hebreo. Y cuando se presenta a Cristo como sacerdote, se le hace difícil recibirlo y entenderlo. ¿Por qué? Era difícil ver el sacerdocio de Jesús y entenderlo para los primeros creyentes, judíos en este caso. ¿Por qué? Número uno, porque no era del linaje de Aarón. Jesús no afirmó ni practicó ningún ministerio dentro del templo. Cristo no estaba dentro del templo, sino que todo lo que hizo en sinagogas o en la calle. Enfrentó la estructura de lo que se conoce la religión en vez de unirse. Es decir, Cristo no estuvo a favor de la práctica del sacerdocio en sus tiempos, sino que caminó en la dirección opuesta. En el tiempo de Jesús, el sacerdocio también se había convertido en una institución corrupta. ¿Por qué? La tradición muestra que se había mezclado en el tiempo de Cristo, se había mezclado la tradición sacerdotal, se había mezclado con lo que era la política de aquel entonces. Se convirtió todo esto en un sacerdocio corrupto. Sacerdote para siempre es un contraste importante. El sacerdocio de Jesús, que lo compara como el de Melquisedec, repito, lo vamos a desarrollar en el capítulo 7, quién es Melquisedec, no tiene fin. Pero ninguno de los otros sumos sacerdotes descendientes de Aarón tuvo un sacerdocio para siempre. Repetimos, el sacerdocio de Jesús no tiene fin. Es comparado con el sacerdocio de Melquisedec, pero el sacerdocio de Aarón y sus descendientes nunca menciona en la Biblia que era un sacerdocio para siempre. La frase "yo te he engendrado hoy" se refiere a la resurrección de Jesús entre los muertos. En ese tiempo, él asumió por completo su rol como sumo sacerdote, habiendo sido perfeccionado. Cristo muere como la representación de los sacrificios que eran sombras. En el Viejo Testamento, Cristo da su propia vida, demostrando que era sumo sacerdote juntamente con el sacrificio. La resurrección de Jesús demostró que él no era un sacerdote como Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tenía que expiar por su propio pecado, mientras que Cristo no expió por ningún pecado. Era perfecto, un sacrificio totalmente perfecto. La resurrección vindica a Jesús como el Santo del Padre. Eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 24 al versículo 27. Quien soportó la ira que merecían los pecadores sin haberse convertido en pecador él mismo. Soportó toda la ira de Dios como lo que merecían nosotros los pecadores, pero toda la ira fue derramada en Jesucristo. Versículo 7 al versículo 11. Estamos entonces hablando ahora de la compasión de Jesús. Cristo a los días de su carne, dice el texto, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Versículo 11. Jesús ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Este pasaje nos lleva entonces a Mateo
26, 36, donde dice que la agonía de Cristo fue en el huerto de Getsemaní, donde entregó su vida, donde pide al Padre, no, perdona porque no saben lo que hacen. También en Lucas 22, 44, prueba que él sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia. Sin embargo, él obedeció perfectamente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios Padre, Jesucristo y aún el Espíritu Santo sabían que no todo el mundo iba a venir al arrepentimiento, que no todo el mundo iba a aceptar ese sacrificio. Pero aún así, sabiéndolo, estando consciente Dios de esto, aún así Cristo muere. Por eso dice que fue obediente hasta la muerte, sabiendo que todavía no todos han llegado o van a llegar a la salvación. Aún así Dios, en la persona de Cristo, se hace obediente hasta la muerte de cruz. Jesús está sentado ahora en el trono de su Padre y sabe y entiende por lo que vivimos, ¿verdad?, en este mundo. La obediencia no es algo sencillo, no es algo fácil de aceptar. Cuando Dios demanda o Dios pide algo, tenemos que negarnos a nosotros mismos para aceptar esa voluntad en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo o lo que Dios está estableciendo. Tenemos esa lucha diariamente interna en lo que es la obediencia. Súplicas. La palabra griega para súplicas es una palabra que se dice iketeria. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Esta palabra significa, es una rama envuelta en una rama de olivo envuelta en una lana. Por eso es que los que en la cultura griega se sostiene y se agitaba una vara de olivo con una esponja o una lana para expresar oración en un momento de desesperación. Repito, en la cultura griega, la palabra súplica la relacionan con una rama de olivo y se le envuelve una lana. Y esto representa, se agita, se sostiene, se agita para expresar la oración y deseo en un momento desesperado. Hay que resaltar que estas súplicas de Jesús fueron en el jardín de los olivos y él proveyó la lana, ya que él es el Cordero de Dios. Se compara la rama de olivo y la lana con la persona de Jesucristo. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Jesús pidió que se pasara de sí esa copa. Lucas 22, 42. La copa no pasó, la copa él la tomó, él la vivió, fue a la muerte. La copa no le fue quitada. Jesús no oró para que Dios quitara ese momento de ir a la cruz del Calvario, porque ya estaba escrito, ya estaba profetizado a través del Viejo Testamento, que iría y daría su vida en rescate de muchos. Su oración no fue capaz de la voluntad del Padre, sino aceptarla. Esa oración fue definitivamente oída por Dios Padre. Dice, por lo que padeció aprendió obediencia. No es que Jesús fue desobediente o practicó la desobediencia, sino que se despojó de su gloria, de su trono, y humillándose a sí mismo como Jesús lo hizo. En el libro de Filipenses capítulo 2, Pablo habla algo semejante, algo parecido, lo voy a leer, de lo que es la obediencia en la persona de Cristo. Dice que aprendió obediencia. Es como una pregunta, como una frase media. Jesús no tenía que aprender obediencia porque siempre fue obediente, pero aquí como humano se sometió a todo lo que vivimos como seres humanos. Voy a leer en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente:
Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Dios, Jesucristo, se despojó de su gloria. So, vino a vivir 100% como humano. O sea, su humanidad era tan real como la de nosotros. So, dice, mantuvo obediente para cumplir en su persona la voluntad de Dios Padre. Jesús no pasó de desobediencia a obediencia, sino que aprendió la obediencia para tenerla como una experiencia de su crecimiento, de su humillación, de su despojo, de su gloria, como leímos ahora en Filipenses capítulo 2. Jesús aprendió y aceptó lo que involucra la obediencia. Repito, o sea, Dios sabía que como humanos no todos aceptarían el sacrificio para perdón de pecado. Aún así, Dios, Cristo, se somete a esa obediencia, sabiendo ya de antemano, porque es omnisciente, de que no todos vendrían al arrepentimiento. En ese aspecto, Cristo se mantuvo obediente, cumplió con la voluntad del Padre. Aprendió obediencia. El sufrimiento fue utilizado para enseñar a Cristo como humano. Si el sufrimiento fue apropiado para enseñar al Hijo de Dios, nunca debemos despreciar como una herramienta de instrucciones en nuestra vida. Estamos llamados a sufrir por causa del Evangelio. La Biblia no enseña, nunca enseña que una fe fuerte mantendrá al cristiano lejos de todo sufrimiento. Aunque tengas una fe fuerte, aunque tengas una relación profunda con Dios, siempre el sufrimiento estará cerca de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Los cristianos están puestos para sufrimiento. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Hechos 14, 22. Nuestros padecimientos presentes son preludio a la glorificación. Romanos 8, 17. Todos ellos hablan de que estamos llamados o dentro del camino que estamos caminando como creyentes. Hay momentos de sufrimiento, porque es la voluntad de Dios para crecer, para aprender a través de ese sufrimiento. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. La experiencia de Cristo con el sufrimiento lo hace perfectamente apto para ser el autor de nuestra salvación. Cuando la Biblia habla de autor, habla entonces que Él es la fuente, es la esencia, es la raíz de todas las cosas. Por eso se le llama el autor de nuestra salvación. Fuera de Cristo no hay otro autor. Los sacerdotes escogidos en aquel entonces, aunque representaban a Dios y hacían la voluntad de Dios, siendo imperfectos, fueron oídos. Dios aceptó sus sacrificios, tanto por ellos como por el pueblo. Y en esa imperfección Dios acepta para el perdón de pecados. Cuanto más en la persona de Cristo, que viene siendo entonces el sumo sacerdote perfecto en todo el sentido de la palabra. Solo Jesús puede ser el autor de eterna salvación. Todos los que obedecen es usado como sinónimo de creer en Él, lo cual simplemente asume que los creyentes están llamados a lo que es la obediencia.
de la manera que lo fue Cristo, obediente en todo hacia el Padre, también estamos llamados a ser obedientes aún dentro de ese sufrimiento. Fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Se vuelve a mencionar a Jesús como el sumo sacerdote declarado por ¿quién? Declarado por el Padre. No había ninguna ambición personal en la persona de Cristo. Es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Repito, lo veremos entonces en el capítulo 7 de este libro de Hebreos. Versículo 11. Lo leemos nuevamente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando el autor está hablando de el sacerdocio o sumo sacerdocio, menciona a Melquisedec, menciona a Aarón y menciona ahora a Cristo. O sea, hay mucho que decir y difícil de explicar, porque como repito, Israel tiene su mente puesta por 1400 años en lo que fue el sacerdocio según Aarón. No entendieron el sacerdocio de Melquisedec y ahora no entienden el sacerdocio de Jesús. Por cuanto habéis hecho tardos para oír, esto explica por qué el autor no toca el tema de Melquisedec de inmediato. Él quiere tratar los aspectos básicos e importantes antes de pasar a temas más complejos, pero la condición espiritual de aquellos hombres que les rodeaban lo hacía difícil para explicar. Menciona entonces el sacerdote Aarón, menciona a Melquisedec y menciona ahora a la persona de Cristo, sacerdote con Cristo, según Cristo. Al mismo tiempo, él se da cuenta de que habla más sobre lo que es el sacerdocio, pero se hacen tardos para oír aquel mensaje. Tardos para oír no es un problema con el oído. Repito, tardos para oír no es un problema con el oído, sino es un problema con el corazón. Simplemente no estamos interesados en escuchar lo que Dios les quiere decir, o lo que Dios le quería decir, o lo que Dios quiere decirnos. No queremos escuchar la palabra de Dios es señal de un problema espiritual. Tardos para oír tiene que ver entonces con el corazón, no con un problema de audición. Los cristianos que estaban renunciando o se tienen el deseo de renunciar a la persona de Cristo eran tardos para oír. La dureza del corazón por lo general llega primero, después el deseo de renunciar. Tengamos cuidado cuando nos rodea a nosotros el parecer que la palabra de Dios nos parece pesada. No la podemos recibir, no la resistimos, no queremos escucharla. Muchos perecieron por no escuchar la palabra de Dios. Ellos se habéis hecho tardos para oír. Son palabras importantes que indican que ellos no fueron tardos para oír desde el principio, sino que al principio escucharon, pero luego, por causa de las persecuciones, tanto por su pueblo judío como por el pueblo romano, comenzaron entonces a desanimarse y querer regresar para ser nuevamente aceptos dentro de lo que era el judaísmo. Por eso se hicieron tardos para oír según iba pasando el tiempo. Versículo 12 habla entonces de lo que es la inmadurez espiritual o la incapacidad para madurar. Lee como sigue, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos
de la palabra de Dios. Porque debiendo ya ser maestros, tomando en cuenta el tiempo que ya han sido seguidores de Cristo, ellos deberían haber sido mucho más maduros de lo que eran. La persecución o lo que estaban viviendo no era motivo para actuar como inmaduros. Eso no era que ellos fueran personas especiales para ejercer un rol como maestro en cuanto a la enseñanza, sino que cuando se dice maestro se refiere mayormente a algo que aprendes. Vamos a poner un ejemplo. Cuando te conviertes a Dios, los primeros meses somos niños espiritualmente hablando. Estamos para aprender, para recibir, para que aquellos que ya conocen nos enseñen, nos instruyan. Pero ya cuando han pasado ya 5 años y todavía actúo como si estuviera todavía en esos 3 o 4 meses de convertido, entonces actúo en una manera inmadura. Se supone que ya en 5 años ya tenga madurez y sea maestro en lo que ya me enseñaron, en lo que ya me instruyeron. En este sentido habla entonces de que debemos ser ya maestros y no actuar de una manera de inmadurez. Hay un sentido importante en lo que todo cristiano debería ser un maestro. Es que podamos ayudar a disciplinar a otros. Realmente solamente dominamos algo hasta que lo enseñamos a alguien más. Enseñar es el paso final del aprendizaje. Hablándolo en una manera personal, cuando aprendo algo, lo practico, lo ejerzo y lo enseño a otra persona, entonces me convierto en un maestro. En ese sentido que se habla entonces de que debemos ser maestros cuando ya es algo parte de nosotros y tenemos la libertad de enseñarlo a otro y ese otro también lo aprende y lo practica y lo enseña hacia otro. Dice, tengo necesidad o tenemos necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros rudimentos se trata o involucra, habla de enseñar lo que es el abecedario de aquel entonces, el abecedario del pueblo hebreo. Es decir, si tú mencionas palabra, lo que está hablando aquí si yo busco la palabra, por ejemplo, la palabra amor, pues la escribo de esta manera. Eso no es una palabra. Es algo elemental, pero no es una palabra. No está puesta en su orden. ¿Okay? No sé lo que estás diciendo, no entiendo lo que estás hablando porque está fuera de orden. Cuando la escribes completamente junta, amor, entonces tiene sentido. Es elementalmente hablándole a estos creyentes por haber dejado o haberse amedrentado por causa de la persecución. Se le llama entonces que están en lo que se conoce los rudimentos. Lo vamos a desarrollar en el capítulo 6, capítulo siguiente. Vamos a ver cuáles eran los rudimentos del pueblo de Israel. El contraste entre el alimento sólido y la leche. Versículo 12 al versículo 14. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo el que practica de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dice, habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. Cuando se habla de leche, leche es la introducción. Y cuando cuando se habla de alimento sólido, tiene que ver entonces con lo que has alcanzado, con lo que es la madurez. Alimento sólido es la comida
sustanciosa. Entonces es un ejemplo de la conexión entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio de Melquisedec. No es que la leche sea mala, pero estos cristianos debieron haberle agregado alimento sólido a su diario vivir. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, habla, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si tomamos un niño recién nacido, sus primeros meses, no se le puede dar alimento sólido. No sabe, no lo puede forzar, no entiende, está totalmente inocente. Pero ya cuando este niño tiene 5 años, ya no es que le quites la leche, puede tomar leche, pero no es un alimento sólido. Va a tener hambre, va a ser un alimento sólido que lo nutra. En este sentido habla entonces, aquí el autor lo compara entonces con lo que es la palabra de Dios. Los rudimentos son principios elementales que menciona aquí ahora Pedro, 1 Pedro 2:2, principios elementales que son necesarios para los primeros pasos como creyentes. Pero luego, con la práctica, con el ejercicio, con la aceptación, nos lleva entonces a lo que es la madurez, lo que es el crecimiento espiritual. El sentido de que es niño es porque se ha convertido en niño. No hay nada más agradable que un verdadero niño en Cristo. Pero no hay nada más irrevitable y deprimente que alguien que debe ser maduro, pero que se ha convertido en niño. Una persona adulta, cuando actúa como un niño, ¿cómo lo vemos? Lo vemos entonces como una persona inmadura, una persona ignorante, una persona que no tiene capacidad, una persona que no puede establecer un diálogo contigo porque actúa totalmente como un niño. No seamos niños entonces en el crecimiento de la palabra de Dios. Anhelemos la leche espiritual, pero hay que ir anhelando y buscando lo que es el alimento sólido. El que actúa como un niño es el que es un inexperto en la palabra de justicia. Aquellos que se han convertido en niños se exponen a sí mismos porque son inexpertos en la palabra de justicia. Nosotros no esperamos que los cristianos nuevos sean expertos en la palabra de justicia, pero aquellos que ya tienen tiempo de cristiano deberían de serlo. Es decir, una persona que tiene 5 años en el Evangelio y una persona que tiene 20 años en el Evangelio, por lógica, entendemos que la persona que tiene 20 años en el Evangelio tiene que tener más madurez, más experiencia, más amor, más comprensión por aquel que tiene solamente 5 años en el Evangelio. Hay que crecer en lo que es el alimento sólido. Para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestros sentidos están ejercitados, formados por el hábito y la práctica. La única manera que tenemos nuestros sentidos ejercitados es a través del hábito y a través de la práctica. ¿Para qué? Para discernir lo que es el bien y el mal. Doctrinalmente, no moralmente. Hablando en términos de doctrina, qué es lo que la doctrina enseña, qué es el bien y qué es lo que la doctrina enseña, que es el mal. ¿Cómo se ejercitan los sentidos? Simplemente con la práctica, simplemente con el uso, es que comenzamos a discernir y comenzamos a madurar. Estos creyentes cristianos demostraron falta de madurez por su falta de discernimiento entre el bien y el mal, por no haber considerado la idea
de que Jesús es el sumo sacerdote. El cristiano maduro está marcado por su discernimiento, está marcado por su compromiso, está marcado por su práctica y es inquebrantable con Cristo. La capacidad de discernir es una medida importante de la madurez espiritual. Si actuamos como niños, y hay un ejemplo simple y sencillo, o sea, a un niño cuando le pones algo en la boca, él lo recibe porque no sabe lo que le estás dando. O algo en sus manos, lo recibe porque no sabe lo que le estás dando. El niño no tiene el discernimiento, no tiene el conocimiento. De la misma manera, espiritualmente hablando, somos como niños débiles en ese discernimiento, en esa madurez, porque aceptamos cualquier tipo de comida espiritual. No la comida sólida, sino cualquier comida. Tener los sentidos ejercitados, se puede decir que los 5 sentidos del ser humano tienen su contraparte espiritual. Es decir, que nuestros 5 sentidos están involucrados en lo que es la vivencia o la vida espiritual. Y con esto vamos a terminar. Voy a mencionar los sentidos y vamos a mencionar sus citas bíblicas, cada uno, 5 sentidos, cada uno de ellos con sus citas bíblicas. El sentido espiritual del gusto. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, lee como sigue. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, gustad y ved qué bueno es Jehová. Hablando del sentido del gusto. El sentido del oído. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Y también Isaías 53, 3. Dice Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El sentido de la vista. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El sentido del olfato. Filipenses 4:18. Y tengo abundancia de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Repito, Filipenses 4:18. Y terminamos entonces con el sentido de sentir, el tacto. En Segunda de Reyes 22. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Efesios 4:18. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Dios te bendiga. Dios sea contigo en esta semana. Nos veremos Dios mediante en el próximo video. Bendiciones para todos.